Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo que está planificada para el día de hoy. Entonces, realmente yo tengo un verdadero privilegio de trabajar con mis forestales, como yo siempre les digo, en donde tengo la posibilidad pues de aportar tanto a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal de mis estudiantes. Yo creo que el trabajo que desarrollo y que hago me encanta, lo amo a mi trabajo porque tengo la posibilidad de ponerme en contacto con seres humanos a quienes realmente tengo la posibilidad de poderlos moldear, de poderlos de alguna manera contribuir en su formación. Y ahora miren, esta pandemia nos está dejando algunas enseñanzas, ¿no? El hecho de estar en la casa, los que podemos estar en la casa, pues realmente con la familia, es algo muy satisfactorio. Así que aprovechen también de eso para compartir con su papacito, su mamacita, los que están viviendo con ellos, los que tienen la posibilidad de tenerlos, y no los defrauden. Así yo creo que el mejor regalo que le puede dar un hijo a un padre es primero prepararse para ser feliz. Yo creo que eso es lo más importante. Así que no se olviden realmente de aquello, lo que siempre a veces estoy diciendo de esa máxima que dice que lo que no se nomencla no existe, si lo que no se habla no existe. Siempre estén exteriorizando a sus padres, reconociéndoles el esfuerzo que hacen y diciéndoles lo importante y lo mucho que realmente los ama y se los quiere. Así que, chicos, empiezo de esa manera la clase y me voy a permitir entonces pasar lista. De acuerdo a cómo es la característica nuestra, por favor, le van prendiendo la camarita para poder asentar la asistencia entonces en la lista, ¿no? Bien, señoritas y señores, a Caro Mayra. Mayrita. Mayrita. ¿A Caro Mayra? Creo que no. Ingeniero, buenos días. Hola, hola Presente. Mayrita, ¿cómo le va? Préndame la camarita. Sí, tengo Ya, problemas gracias de Mayrita. internet, Muy bien, buenos días, bienvenida. Buenos días. Angamarca Eric. Angamarca Eric. Presente. Eric, buenos días Eric, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo también a Eric. Aponte Lady. Aponte Lady. Lady, préndame la camarita Lady. ¿Dónde está Lady? Estaba por ahí Lady, creo que sí. Presente. Hola Lady, Presente. ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días Lady, qué gusto saludarla también. Benalcázar Denis. Benalcázar Denis. Benalcázar. Buenos días, ingeniero. Presente. Qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Carlos Ama Paula. Carlos Ama Paula. Carlos Ama Presente, Paula. ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está Paula? Buenos días, bienvenida. Cartuche Keila. Cartuche Keila. Presente, ingeniero. Buenos Hola días. Keila, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Chukirima Banner. Chukirima Banner. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Banner, ¿cómo está? Bienvenido. Contento Cristian. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Cristian, ¿cómo está? Bienvenido, Cristian. Correa Margarita. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Margarita, ¿cómo está? Bienvenida, Margarita. Cuenca José. Cuenca José. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, José, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Presente. Hola, Mayra, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Préndame la camarita. A ver. Prende la camarita, Mayrita. Por ahí la estuve viendo. Y hable, entonces ahí se activa la cámara. No, ahí, habla y se activa la cámara. Presente. Ya, es Huachizaca José. José. Presente, ingeniero. Hola, José. ¿Cómo le va, José? Qué gusto saludarlo a José también. Bienvenido. Guayas Eric. Guayas Eric. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Eric. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido también. Jumbo Marco. Buenos días, ingeniero. Marco. Presente. Hola, Marco. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Jumbo Wilmer. Jumbo Wilmer. Wilmer. Presente, ingeniero. Hola, Wilmer. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Lanche Carla. Lanche Carla. Lanche Carla. Buenos días, ingeniero. Hola, Carlita. ¿Cómo le va? Buenos días. Préndame la camarita para verla y registrar la falta. Ya, ahí sí. Muy bien. Gracias, Carlita. Bienvenida. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Daniel. Ingeniero nos dijo que estaba con problemas de internet. Estaba mencionando. Ya, muy bien. Luz Uriaga Loida. Luz Uriaga Loida. Yo dejé todo metido en el cajón. Todo metido, no sé nada. Luz Uriaga Loida. Luz Uriaga Loida. Presente. ¿Dónde está Loida? A ver, prenda la camarita, Loida. Presente, ingeniero. Loida. A ver, no la veo a Loida. No la veo.
A ver, Loida, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, Loida. Buenos días. Está prendido. Maca Juliana. Presente, ingeniero. Hola, Julianita, qué Presente, gusto ingeniero. saludarle. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Montaño y Yesenia. Yesenia, prendamos la camarita, Yesenia. 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 Yesenia, si la vi que estaba por ahí. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, Yesenia, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Presente, ingeniero. Hola, Buenos Evelyn, días. prenda la camarita. Prenda la camarita. Evelyn. Prenda la camarita. Ya. Ya, gracias, Presente. Evelyn. Muchas gracias. Bienvenida, Evelyn, también. Peralta Yadira. Peralta Yadira. Presente, ingeniero. Buenos Hola, días. Yadira, Presente. ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Retete Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Cristian, felicitaciones, el primerito que llegó al aula. Sarango Guido. Sarango Guido. Presente, ingeniero. Hola, Guido, bienvenido. Gusto saludarlo también. Torres Richard. Presente, ingeniero. Hola, Richard, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Gracias. ¿Dónde está? Buenos días. Ahí está, muy bien, Richard. Troya Byron. Ingeniero, buenos días. Hola, Byron, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Y Vire Valeria. Presente, ingeniero. Buenos días. Presente. Vire Valeria. Buenos días, sí. Eso, gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a revisar primero la planificación académica de la asignatura, cómo vamos a trabajar, para que de esa manera entonces podamos desarrollar de la mejor forma las actividades que están planificadas para la presente clase, ¿no? Bien, entonces, una vez que terminen las indicaciones, vamos a realizar las exposiciones de los trabajos que ustedes realizaron en la práctica número 1 relacionados con las problemáticas socioambiental determinada en una comunidad. El objetivo justamente de la práctica es tratar un poco de ir combinando con los contenidos teóricos que vamos viendo en la asignatura y que de esa manera pues, los estudiantes tengan la capacidad de poderse empoderar del conocimiento. Básicamente, ese es mi interés, ese es mi deseo de que los estudiantes se puedan conectar con los resultados de aprendizaje que yo había indicado en el encuadre de la asignatura, ¿no? Entonces van a disponer de un tiempo de 10, máximo 15 minutos para hacer la presentación, para lo cual entonces Denis como Byron van a hacer el control del tiempo. Cuando a Denis le toque exponer, entonces Byron va a controlar el tiempo que hace cada estudiante. Y cuando tengan 3 minutos, les dice, les restan 3 minutos y luego realmente su tiempo ha terminado, no toda la exposición. Otras indicaciones para que ustedes tengan conocimiento, por favor, no se olviden siempre de estar visitando la página de la asignatura dentro del EVA, porque yo siempre estoy subiendo información ahí. Recuerden que ya está pendiente la práctica número 2, que está realmente planificada para poderla realizar. Entonces, siempre estemos visitando la página. Y estaba viendo que todavía faltaban 2 estudiantes de presentar las tareas. No sé si avanzaron a presentar el caso de Julio y el caso de Edith. Entonces, bueno, Edith creo que tiene problemas con la conexión. En todo caso, les ruego a José que si puede conectarse luego con Edith, le diga que hable conmigo para, en el supuesto, pues, de que ya se comunique, para poderles reaperturar la plataforma y pueda subir su tarea. José, por favor, no se olvide de hacerme ese trabajo, ¿no? Muy bien. Bien, voy a dar algunas indicaciones. La próxima clase, la próxima semana, que estamos hablando que es el jueves 11 de junio, voy a tomar la evaluación de la primera unidad, ¿sí? Voy a tomar una evaluacióncita de la primera unidad. Recuerden ustedes que dijimos de que la evaluación diagnóstica pues servía para tener hasta cierto punto un referente para el docente para poder planificar sus actividades académicas, y lógicamente eso me sirvió a mí para de alguna manera darme cuenta del conocimiento que ustedes venían trayendo la asignatura. Entonces la próxima semana, sí, el jueves entonces a las 7:30 vamos a empezar entonces con la pruebita, una pruebita de opción múltiple de las preguntas que hemos ido trabajando, porque yo no tomo definiciones, no tomo conceptos, ¿no? Una pruebita que dure unos 20 minutos, y vamos a trabajar entonces, para que estudien el tema 1 y la conferencia 1 y 2. Esos temas vamos a trabajar, y de las cosas que han venido exponiendo, cuestiones realmente que a veces son de uso general y que tienen mucho que ver con el sentido común. Entonces, repito, el próximo jueves 11 voy a tomar la evaluación de la primera unidad. Recuerden que ahora las pruebas valen 4 puntos. La prueba realmente voy a tratar de que esté diseñada para unos 20 minutos nomás. Y luego de eso, luego de dar la prueba, vamos a ver si trabajamos a continuación
en lo que va a constituir las exposiciones de los proyectos, porque la verdad que yo pienso que el día lunes nos va a quedar corto el tiempo, entonces ahí les voy a pedir que me ayuden para ver si podemos, los estudiantes que tal vez les falte exponer el día lunes, lo puedan realizar entonces en ese tiempo que nos quede luego de la evaluación para terminar de hacer la exposición de la matriz de investigación del proyecto de su tesis, ¿sí? Así que entonces, repito, verán, luego de la evaluación que hagamos, entonces vamos a hacer la exposición de los trabajos de la matriz de investigación que tiene que ver con el perfil de su proyecto de investigación de tesis. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, perfecto, entonces. Entonces, estas son las indicaciones, dos para que tomen en cuenta, repiten, no se olviden, entonces tenemos la evaluación del tema 1 que hemos ido analizando y de las conferencias 1 y 2 y de las exposiciones que hemos venido trabajando, ¿no? Bien, entonces, sin más, vamos a dar inicio entonces a las exposiciones de los compañeros de cada uno de los grupos, para las cuales pido, por favor, a los compañeros del grupo número 1 que tengan la bondad de compartir la exposición de ustedes. Yo ya les he habilitado la opción de compartir pantalla para que puedan poner la presentación, e iniciamos entonces la exposición de la práctica número 1 que está relacionada directamente con el trabajo que hicieron en tratar de recopilar información de un conflicto socioambiental que se presentó en una comunidad, de tal manera entonces que nos permita reforzar los conocimientos que estamos adquiriendo en la asignatura. Tengan la bondad del grupo número 1, por favor. Ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces maximicemos la exposición para ver el orden de las participaciones, para ver el orden en el cual van a iniciar la exposición. Entonces vamos a empezar. ¿Quién está manejando la exposición? ¿Quién está Compañero manejando? Angamarca. Ya, entonces Eric. Entonces pongamos la carátula, Eric. Pongamos la carátula de la exposición, Eric, para ver si entonces dictamos al azar el orden de las exposiciones. Vamos a empezar entonces de manera ascendente. ¿Quién empezaría entonces de manera ascendente? Keila. Yo, ingeniero. Ya, entonces como es característico en nuestra asignatura, el que va exponiendo va prendiendo la camarita, ¿no? Tratando de usar la presentación sin dar lectura textualmente a la misma. Entonces, Denis, corre tiempo. Tengan la bondad entonces las compañeras y compañeros del grupo número 1. Tengan la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Vamos a analizar un problema. Vamos a empezar antes con una frase. Resolver un conflicto en la mayor parte de los problemas no es la dificultad en sí para resolver, sino más bien nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. Muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, como una breve introducción, vamos a hablar sobre el conflicto. Este es un proceso en el que surgen desacuerdos. Se vuelve de carácter... ustedes, Keila? ¿El trabajo dónde fue de ustedes? Es de Numbala. Ya. Y en el Parque Nacional Polo Carlos, ya. Sí. Ya, este es un proceso en donde surgen desacuerdos entre personas y o grupos sociales. Es decir, nace como respuesta a la inminente necesidad de garantizar el bienestar de la sociedad defendiendo sus derechos. Y surgen por diferentes causas, como por ejemplo las necesidades básicas y fundamentales insatisfechas, la competencia por recursos limitados e incluso los conflictos previos no resueltos. Vamos, siguiente por favor. Aquí nos vamos a enfocar en el triángulo de Mitchell, pues es fundamental su estudio para poder triangular los conflictos y relacionarlos. Este triángulo de Mitchell es muy importante, pues nos permite identificar las interrelaciones entre las situaciones sociales, políticas y económicas y todo el proceso que se lleva a cabo en el problema. Y también nos permite definir las partes que nos van a ayudar a definir la complejidad del problema como tal. Continuando con la exposición, tenemos algunas especificaciones de en dónde se ha desarrollado el conflicto social.
En este caso es en Numbala, que está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en el cantón de Palanda. Tiene una superficie de 6.387 hectáreas y una característica o un dato interesante e importante es que en la década de 1950 se dieron las primeras colonizaciones en Numbala, especialmente con fincas de producción agropecuaria. Además, este es un sector considerablemente vulnerable, ya que presenta ciertas limitaciones en torno a lo que son los accesos a centros de salud y también centros educativos. Siguiente, por favor. Dentro de lo que tiene que ver con las actividades que desarrollan, la economía de estas familias se encuentra marcada principalmente por lo que es la producción, reproducción y explotación de los recursos naturales. Como le mencionaba en la lámina anterior, las actividades más importantes han sido agroproductivas, entre ellas está la ganadería y la extracción de maderas finas, en la cual se destaca lo que es el podocarpus, romerillo, ya que se ha convertido en la principal fuente de ingresos de esa comunidad. Como otras actividades, tenemos también lo que vienen a ser las actividades agropecuarias, lo cual produjo conflictos socioambientales o problemas, los cuales están asociados a que estas comunidades invadían lo que son este ecosistema y causaban la destrucción del mismo. Posterior a aquello, entonces se creó lo que es el Parque Nacional Podocarpus en diciembre del año 1982, con el objetivo de conservar este ecosistema y restringir el aprovechamiento de estos recursos. La siguiente, por favor. Ya. En base a los antecedentes mencionados anteriormente, tanto social, económico, relación de estos con la naturaleza, hemos determinado dos causas. Las dos causas que fueron las que originaron este conflicto entre lo que es los colonos y el Estado. Primero tenemos lo que es la migración, que es a causa de la sequía que atravesaba la provincia de Loja, lo que obligó a estos habitantes a expandirse, a buscar nuevas áreas para su subsistencia. Como otra causa que, como ya lo mencioné, que es la creación de este parque, lo cual restringió el aprovechamiento de estos recursos. Siguiente. Ya. Aquí podemos ver la manera en que se dio el conflicto por la disputa de intereses entre colonos y el Estado representado por el Ministerio del Ambiente. Por su parte, los colonos reconocían a esta zona de Numbala como suya por derecho, en donde se desarrollaba la vida y en donde establecían sus actividades productivas. Ellos sustentaban esta toma del territorio debido a la reforma agraria que se dio en 1964, donde decía que se permitía el desbroce del 80% de la vegetación para su tenencia. Por su parte, el Ministerio del Ambiente lo que hacía era defender estos espacios, como es el Parque Nacional Podocarpus y la especie de romerillo, que era muy explotada para su conservación, y por esto se dio lo que es el conflicto entre colonos y Estado. Siguiente, por favor. Entre los actores involucrados en este conflicto lo vamos a ver bajo dos perspectivas. Una son las instituciones y las otras extrainstitucionales. Dentro de las institucionales tenemos el gobierno provincial de Loja y Zamora, el Ministerio del Ambiente de Loja y Zamora, el Instituto de Desarrollo Agrario, el municipio de Palanda y la Junta Parroquial de ese mismo sector, así como los extrainstitucionales, que son la Iglesia Católica, la Asociación de Colonos, la Asociación de Numbala, la Asociación de Ganaderos de Yangana, la Fundación Podocarpus, el Programa Podocarpus y la Fundación San Francisco y la Asociación de Cafetaleros de Vilcabamba. Gracias. Muy bien, siguiente. Ya, continuando con la exposición,
dentro de los actores involucrados, visto desde otra perspectiva, que es en base a las posiciones e intereses de los actores frente al conflicto, se los pudo determinar de la siguiente manera. Primero, 3 minutos. Serían los políticos, que dentro de los cuales tenemos a los gobiernos provinciales, el Ministerio del Ambiente, el Instituto de Desarrollo Agrario y el municipio y la Junta Parroquial de allá del sector. Dentro de los sociales tenemos a lo que es la Iglesia Católica. Dentro de los económicos tenemos a los colonos, Asociación Umbala y la Asociación de Ganaderos de Yangana. Dentro de los actores visto desde el punto de vista ecológico, tenemos la Fundación Pocarpus, el programa Pocarpus y la Fundación San Francisco. Dentro de la primera conclusión, en base a todo este análisis que hemos realizado, se pudo determinar que el conflicto en el sector de Numbala surgió en base a 2 causas. Primero fue la colonización ilegal, que fue producto de la sequía que atravesaba la provincia de Loja, y posterior a ello fue el uso indiscriminado de los recursos naturales, por lo cual se creó el Parque Nacional Pocarpus, que fue la segunda causa del conflicto, y dando fuertes confrontaciones entre colonos y el Estado. Gracias. Sí, siguiente. Mayrita. Continuando con una segunda conclusión, tenemos los principales problemas que reflejan a nivel de la parroquia Numbala es el deficiente acceso a centros de educación y salud, debido a que su colonización no fue llevada bajo procesos planificados. Siguiente, por favor. Como una tercera conclusión, tenemos el conflicto socioambiental en Numbala estuvo determinado por intereses tanto económicos, sociales, políticos y ecológicos por parte de los actores sociales, que por una primera parte exigían el derecho a laborar en los predios en los que habían establecido y promover el desarrollo social de la zona, tales como eran las iglesias católicas y todas las asociaciones adyacentes a este grupo. Por una segunda parte, exigían grupos al cese de actividades de aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales, tales como eran las instituciones gubernamentales y grupos ecologistas. Siguiente, por favor. Para finalizar nuestro trabajo tenemos una frase: un conflicto es como un discado, impide que pensemos a la siguiente melodía. Gracias. Muy bien. Muy bien, los felicito, muy buen trabajo. Yo ya estuve revisando el trabajo de ustedes, me parece muy bien. Han identificado muy bien los actores fundamentales, porque eso nos va a permitir, recuerden que estas prácticas las vamos a ir alimentando de manera acumulativa para luego finalmente desembocar en lo que va a constituir la última práctica que vamos a hacer relacionada con, de alguna manera, hacer un tipo de simulacro de lo que podría constituir la mediación entonces de un conflicto socioambiental, a través entonces de hacer una dramatización, ¿no? Entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes se van a quedar ya con este conflicto para trabajar en la práctica 2 o van a cambiar? Les pregunto al grupo. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. ¿Van a cambiar o se quedan con este trabajo? ¿Con este lugar? Con este mismo. Sí, Ya. nos quedamos con el lugar. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Byron? Byron. 9 minutos, ingeniero. Perfecto. 9 minutos y medio. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con el grupo número 2. Tenga la bondad, el grupo número 2. Pongamos la presentación, compartamos pantalla y así mismo los demás con el especial respeto y consideración que nos debemos y que nos merecemos nosotros todos, no solo por el hecho de estar acá en la clase, por ser compañeros. Yo siempre digo que el mejor homenaje que le podemos hacer al compañero o la compañera es escuchándonos, ¿no? Entonces vamos a empezar en cambio aquí con Banner en forma descendente. Y terminamos entonces con José. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, Denis. Denis está controlando ahorita. Denis, por favor, tenga la bondad. Ya. Bueno, como frase introductoria para esta exposición tenemos: los conflictos existen siempre. No traten de evitarlos, sino de entenderlos. Perfecto.
Nosotros vamos a hablar sobre el conflicto socioambiental en la zona minera de Nambija. Perfecto. Como una pequeña introducción, tenemos que el sector de Nambija se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón de Zamora, específicamente en la parroquia San Carlos de las Minas. El problema en sí surge a partir de los años 80, donde hubo una gran migración que atrajo alrededor de 20.000 personas por la necesidad económica que se veía afectada, ya que estas personas se convirtieron en mineros artesanales. Además, también hubo un gran interés sobre las empresas mineras que iban a hacer la explotación en ese sector. Aquí hubieron diversos tipos de actividades lo que son en la extracción minera, causando daños ambientales en todo lo que vendría a ser este sector. Y todo esto vino a dar un conjunto de conflictos socioambientales, ya que debido a que las comunidades necesitaban beneficiarse de los recursos naturales, pero esto por medio de la minería se vio completamente afectado. Para esto se creó lo que era el Plan de Gestión Integral de Nambija, que estaba conformado por varios representantes de los condominios del norte y del sur, de las comunidades, el Ministerio de Minería, los ministros del Ambiente, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Continuando con la exposición acerca del desarrollo del conflicto, hablamos que lo que ha provocado que el conflicto siga su proceso son los asentamientos incontrolados en las zonas de extracción, con lo que ha provocado el deterioro, más el deterioro del recurso hídrico, en este caso lo que es por causa de los desechos que habían sido vertidos directamente en los cauces de agua. Con esto fue lo que se produjo lo que es el boom de la extracción del mineral allá en Nambija. Entonces las familias principalmente de Loja, El Oro, Zamora y Azuay migró a este sector para realizar las actividades de extracción y lavado de oro. Todo esto fue con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida para lograr satisfacer todas sus necesidades humanas. Siguiente. Siguiente, Banner. Siguiente. Ya, en este contexto esto había generado lo que es que todas las comunidades aledañas al sector de Nambija estén rodeados de lo que es las actividades mineras, provocando lo que es desechando todos los residuos de mercurio, zinc y otros tipos de metales que son vertidos directamente en lo que son los cauces del agua. Esto provoca que según datos que se habían registrado en el censo del 2010, que solo el 1% de la población de Nambija cuenta con lo que es el servicio de agua de calidad. Esto es un agravante a la situación, que la mayoría de la contaminación al recurso hídrico se da por parte de las grandes empresas transnacionales que se asentaron con la ayuda del gobierno, que estos hicieron un pacto entre ellos y perjudicando lo que es a la comunidad del sector. Esto provocó que la artesanía, que la minería artesanal se intensifique y legalice, provocando lo que es el conflicto central entre las comunidades y el gobierno. Siguiente. Ya. Continuando, tenemos lo que son los elementos del conflicto. Nos dice que según el triángulo de Mitchell, las partes del conflicto son tres, que son el problema, el proceso y las partes. El problema hace referencia al motivo esencial del conflicto y las partes, en cambio, hacen referencia a los diferentes actores o grupos sociales que están involucrados en el mismo. Asimismo, este proceso de conflicto involucra a todas las diferentes etapas a partir de la cual se desencadenó el problema central. Ya, aquí dentro de nuestro caso de estudio tenemos que el problema son en sí las malas prácticas en la actividad minera que ponen en riesgo el acceso a un agua segura y asimismo a la salud de estas personas.
Las partes, en cambio, son las organizaciones sociales, tanto la comunidad como los mineros, y por otro lado, las empresas que están encargadas de la extracción de este material. Ya, el proceso que ha surgido en sí en este conflicto es que las instalaciones de empresas transnacionales en la zona que estancan la minería artesanal y por ende agravan el daño ambiental, principalmente, como ya lo dije, al recurso hídrico de la localidad. Gracias. Siguiente. Siguiente. Sigamos. José. ¿Aló? ¿Ahí sí me escucha? Ya, sí. Ya, hablábamos acerca de las empresas de extracción, el cual ellos manifestaban que las actividades las estaban realizando de manera segura y que no perjudicaban a este recurso como tal. También tenemos la participación del gobierno, el cual aseguraba que las mineras deben de ser únicamente formalizadas, esto en cuanto al control y la regulación adecuada. Siguiente. Para ello intervinieron una serie de entidades para el plan de gestión integral de Nambija, el cual yo dejo un compañero, como es la Secretaría Nacional de Gestión de Política, el Ministerio de Minería, el Ministerio del Ambiente, Secretaría de Gestión de Riesgos, representantes del Condominio de Comunidad y el Ministerio del Interior. Ya bueno, en el caso de estudio de Nambija, los primeros conflictos socioambientales que hemos identificado tratan acerca de la deficiencia en la distribución y la calidad de los servicios básicos, estos más enfocados en lo que es la salud, en el servicio de la calidad de agua, el riesgo de desastres naturales y la contaminación ambiental. También existen lo que son la descarga de efluentes con concentraciones de cobre, de mercurio y zinc directamente en los cauces, ya que son provenientes de la actividad minera. Sin que estos hayan recibido algún tratamiento previo, sino más bien son lanzados sin tomar medidas a estos cauces, ocasionando lo que es el riesgo en la calidad del agua y ocasionando enfermedades en los pobladores. Estos implican impactos negativos tanto en lo que es la nutrición, la calidad de vida de cada una de estas poblaciones. Además, el primer riesgo que estos pobladores sufren es el de contraer la gastroenteritis, la parasitosis y otras enfermedades que les produce síntomas al estómago. En la actualidad son las primeras causas de mortalidad infantil, según la OMS. Bien, otra de los conflictos socioambientales identificados es en cuanto a infraestructura, ya que la población que se asienta cerca de donde se realizan esas actividades mineras manifiestan la inconformidad, ya que piensan que la infraestructura no es la óptima y aumenta la vulnerabilidad de la población y pone en riesgo a deslaves, sobre todo a las casas que se encuentran ubicadas en pendientes pronunciadas. Siguiente. Finalmente, el problema relacionado con el factor ambiental, ya que la actividad ha alterado el ecosistema, afectando tanto lo que es su funcionalidad como su dinámica, y manifiestan las poblaciones que es necesario que ya la intervención de los entes estatales para hacerle frente y darle solución a este problema ambiental. Siguiente. Siguiente. Finalmente terminamos con una frase en la que dice: gasta tus energías resolviendo problemas y no creando conflictos. Muchas gracias, chicos. Muy bien, chicos, felicitaciones, muy buen trabajo. ¿Qué tiempo hicieron, Byron? Pase de la siguiente lámina. Perdón. 9:57, casi los 10. Muy bien, entonces están dentro del tiempo. Les hago una consulta. ¿Este trabajo ustedes lo van a seguir o van a cambiar de lugar?
Sí, lo vamos a seguir. ¿Van a seguir? A seguir, ingeniero. Sí. No les escucho. Lo vamos a seguir, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, vamos a Si seguir. van a poder conseguir toda la información, verán, para poder realmente continuar con las prácticas. Sí, ingeniero, sí hay Ya. información. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, los felicito, han hecho un muy buen trabajo, está muy bien identificado el problema, muy bien identificado tiene la cuestión de los actores, así que entonces continuemos trabajando entonces para que en base a aquello puedan seguir trabajando en las siguientes prácticas, ¿no? Muy bien. Vamos en este momento, en cambio, a escuchar a nuestros compañeros y compañeras del grupo número 3. Tenga la bondad, por favor, de poner la presentación los compañeros y compañeras del grupo número 3. A ver, maximicemos. Maximicemos, por favor, la presentación. Ya. Maximicemos, por favor. Vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar con Carlita, luego Eric, Marco y terminamos con Loida porque parece que Daniel creo que no pudo integrarse, ¿no es cierto? ¿Sí está Daniel o no? Daniel está, no está. No, el compañero no está. Ya, entonces empezamos con Carlita, Eric, Marco y terminamos con Loida. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo. Denis, controlemos, por favor, tenga la bondad. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a hablar de lo que es la resolución de conflictos y problema que surgió en el caso de ICTAG. Empezamos con una frase introductoria que dice que el conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia de las personas. Muy bien. La siguiente, por favor. Ya. Con una pequeña introducción. Existen situaciones en las que surgen ciertos problemas, conflictos que nos afectan ya sea de manera directa o indirecta, de manera positiva o negativa a las personas, y no solo a las personas, no solo al ámbito social, sino también al ámbito ambiental. Estos daños también se ven afectados en lo que es en la naturaleza. El siguiente, por favor. Ya. A nivel del Ecuador sabemos que Ecuador ha tenido varios casos de conflictos que ha ocasionado daños al ambiente. Uno de estos casos es el caso de INTAC, en la cual es caracterizado por su biodiversidad tanto de flora, fauna y por su red hidrográfica. Cabe destacar que este caso es muy interesante porque ha durado bastante tiempo, o sea, surgió a partir del año 1992. Hasta a la actualidad no se han concluido alguna resolución o una conciliación en lo que es entre las 79 comunidades de este sector y las concesiones de las empresas mineras que han surgido y han extraído lo que es estos materiales metálicos en sus tierras. Bueno, con una pequeña, de manera general les voy a hablar acerca de este caso. En la cual el primer asentamiento minero fue en 1992 por una empresa japonesa. Posteriormente, después de algunos años, se hizo una evaluación de impacto ambiental en la cual se dijo que este proyecto estaba ocasionando lo que es varios daños al ambiente por su manera de extraer y porque no tenía buenas metodologías o procesos en la cual dañaba a estas tierras. Posteriormente, las comunidades se levantaron para defender su tierra, en la cuales ocasionaron un incendio a estas empresas, y así fueron surgiendo varios problemas. Y cabe destacar que en el año 2002 esta empresa también, estas comunidades crearon o permitieron que surgiera la declaración de Cotacachi, que es una de los sectores de ese lugar, crearon que este cantón sea ecológico, pero sin embargo no fue efectivo esta declaratoria, puesto que a partir del año 2008 con
la aprobación de la ley minera, el Estado permitió que ciertas empresas fueran a extraer este material minero en el sector. A continuación, mi compañero. Como tenemos con lo que es el conflicto social, nos dice que el conflicto social ha venido dándose como un proceso a lo largo de la historia, que forma parte de sí, del día a día de las personas y que es muy importante para lograr lo que es su desarrollo de las personas. Ante esto nos dice que un conflicto social dice que es un proceso complejo en que sectores de la sociedad perciben que sus objetivos son contradictorios y esto surge ante demandas de numerosas personas o de las comunidades, que en este caso es INTAC, que demandaron las comunidades, ante que esas comunidades se ven perjudicadas por la contaminación o por la mala prestación del servicio que prestan las entidades o los estados. Siguiente, por favor. Bien, ante lo que es la identificación de lo que es el triángulo de Mitchell, tenemos que se comienza con lo que es el problema, luego nos dice lo que son las personas o los actores o los involucrados, y luego tenemos el proceso. Con respecto a lo que es el problema, nos dice que se dan porque al principio no hay una misma perspectiva, como les mencioné antes, que cada quien habla de sus intereses o sus creencias, y digamos, este conflicto hace que digamos, las personas, las comunidades con el Estado o cierta empresa tenga diferentes intereses, quieran cumplir con sus intereses. En cuanto a lo que es los actores o los involucrados, son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados, como en este caso serían lo que es la comunidad, el Estado y la empresa minera. Y lo que es el proceso, dice que es la manera como discurre el conflicto y su dinámica. Gracias. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Marco. Colgado. A ver. Quedó. Siguiente, por favor. ¿Quién está manejando la presentación? Justamente está manejando el compañero Marco. Sí, no creo. No creo que no sé, creo que sí, se colgó, pero ya está nuevamente ya. Listo, sigamos. Continuando con la exposición, ya nuestro estudio de caso en el que nos hemos enfocado para identificar los problemas y conflictos es precisamente en lo que es la comunidad INTAG. Esta es una región remota y montañosa de los Andes que está ubicada en Imbabura, cantón de Cotacachi, en donde se evidenció cómo los campesinos defienden sus tierras de la actividad minera, principalmente defendiendo lo que es su recurso hídrico, su flora y fauna, ya que esta es una comunidad biodiversa caracterizada por el mismo. Dentro de lo que es los actores y grupos de interés, de lo que hemos logrado identificar, tiene que ver con lo que es las comunidades, las empresas mineras y el Estado. Las comunidades es el principal, podemos decir que es el principal actor, debido a que ellos son los que se encargan de defender sus tierras para poder reducir la actividad minera. Las empresas mineras, ellas fueron las que se asentaron sin tener proyectos bien definidos y tampoco no consultaron con la comunidad, es decir, no fueron imparciales en lo que es la ejecución de un proyecto. Y el Estado, que fue el que otorgó el permiso a esas empresas para que se logren asentar en esta comunidad. A continuación, mi compañera. Sí, no, Ya, continuando con la exposición, tenemos ya los problemas o conflictos que surgieron como tal a raíz de este conflicto por la explotación minera. En primer lugar, se pudo observar una exclusión comunitaria en la toma de decisiones, ya que el Estado otorgó estas concesiones sin tomar en parte si les generaban algún beneficio o perjuicio a las comunidades que se asentaban en el lugar como tal.
Además, hubo una falta de planificación en los proyectos mineros, ya que estos carecían de un estudio de impacto ambiental sostenible, por así decirlo, que puedan sustentar sus actividades como tal. Por otra parte, también estaba la falta de políticas y el apoyo social por parte del Estado como tal, ya que realizó esta exclusión comunitaria y se tomó las atribuciones de tomar las decisiones por su cuenta. Lo que a su vez acarrió una serie de conflictos o de consecuencias, como es la contaminación de los recursos naturales como tal, la destrucción de hábitats en esta zona, disminución de flora y fauna, el desplazamiento de familias debido a que ya no les resultaba sostenible seguir manteniendo sus actividades cotidianas para el sustento de su comunidad como tal, y las infinitas repercusiones legales que surgieron entre los diferentes actores que ya había mencionado mi compañero. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ya está. Bueno, como conclusiones podemos presentar que un conflicto social es un proceso que se da a lo largo de la historia y que se puede considerar importante dentro del transcurso normal de la vida de las personas, ya que este nos brinda la oportunidad a su vez, viéndolo desde un punto positivo como sociedad, de generar conciencia sobre la importancia que tienen los distintos elementos que nos rodean y las diferentes formas en que pueden ser gestionados a fin de que todos sean beneficiados dentro de este ámbito. La siguiente. A su vez, también concluimos que las comunidades son un pilar importante para la biodiversidad, ya que son los primeros y más esenciales al momento de defender, cuidar, conservar y manejar a su vez adecuadamente la biodiversidad. Siguiente. Para finalizar, tenemos como frase que si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces, se convierte en tu compañero. Gracias. Muy bien, pongamos la siguiente lámina. Muy bien. Bien, chicos, felicitaciones. Muy buen trabajo, excelente trabajo. Yo pues siempre digo que a mí me da gusto realmente trabajar con ustedes. Se ve el nivel, ¿no? Ya prácticamente son presentaciones a todo nivel, de otro nivel, de un nivel ya de ingenieros e ingenieras forestales. Así que mi especial felicitación. Miren, en el caso de ustedes van a trabajar también con INTAC mismo o van a cambiar de tema? Vamos a cambiar de tema, Ingen, sí, porque este caso es bastante largo, complejo y aparte para contactarnos con un líder de una comunidad se complica. Entonces, hemos estado buscando, todavía seguimos buscando un caso que nos puedan ayudar al momento de comunicarnos y hacer la entrevista. Entonces, hasta el momento estamos buscando, ingeniero. Listo. Les decía porque miren que el caso de ustedes está muy bien identificado los actores. Básicamente los actores que ustedes han identificado, la comunidad, las empresas mineras y el Estado son claves realmente en el conflicto. Y justamente les decía de que los trabajos y las prácticas que se vayan haciendo a futuro, consecutivamente en la asignatura, deben estar orientadas en ese sentido, ¿no? Es decir, tratando de visibilizar las cabezas, se puede decir en este caso, más trascendentes dentro de la comunidad. Es decir, quiénes fueron los que ocasionaron de manera directa, en este caso, el conflicto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir realmente luego cuando hagamos la práctica número 4 que tiene que ver con la dramatización, entonces representar fácilmente, por ejemplo, alguien tendría que representar, algún grupo tendría que representar, por ejemplo, a la comunidad. Otro grupo tendría que representar, por ejemplo, a las empresas mineras, puedo poner como caso el caso de INTAC. Y otro grupo tendría que representar al Estado. Y lógicamente necesitamos un mediador. Entonces, en el trabajo final, recuerden cuando dije en el encuadre, es decir, ya los grupos tendrían que trabajar en torno al actor que les va a tocar representar. Entonces, por eso es importante ahorita definir exactamente cuáles fueron los actores que tuvieron mayor relevancia dentro del conflicto. Porque, por ejemplo, en el trabajo me parece que de Lady, tenían ellos bastantes actores, hasta la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero en definitiva, son parte de la sociedad civil, son parte de la comunidad. Entonces, no tendríamos que tener muchos actores. Yo diría, por ejemplo, 3 actores tan bien definidos, más el mediador sería más que suficiente para realizar entonces la tarea número 4, que sería un poco la dramatización de un conflicto socioambiental.
La idea es de que el curso ya a ese nivel tomemos un solo caso y con ese caso cada grupo representa entonces a un actor. Entonces ahí tendríamos, si son por ejemplo 3 o 4 actores, tendríamos un poquito de que reasignar los grupos para de esa manera entonces cada grupo represente a un actor en el proceso de la dramatización del conflicto socioambiental. Así que muy bien, chicos, felicitaciones. Vamos entonces, sí. Ingeniero, la cuestión es que al momento que nosotros revisamos el PDF de este estudio de caso, sí hay algunas entrevistas que se han hecho a los comuneros del sector. Si tal vez podríamos tomar ciertas opiniones que claro, se dieron. No queda otra alternativa, ¿verdad? Porque en este momento, por ejemplo, hacer una cuestión in vivo sería medio complicado, ¿no? Entonces, si ustedes tienen los suficientes elementos de juicio para esas entrevistas que están en PDF, lógicamente darse un formato bonito como que si ustedes hubieran hecho la entrevista, pues no nos queda otra alternativa. Realmente estamos en una situación, ustedes saben, en la cual tenemos un poco que acomodarnos a las circunstancias y lógicamente tenemos que, si ustedes realmente ya tienen este trabajo que para mí está muy bien definido, ¿verdad? Tendrían un poco que articular realmente cómo esas entrevistas que están las ponen al formato de lo que ustedes quisieran preguntar en base a la práctica número 2. Yo creo que no hay ningún problema en eso, Carlito. No hay ningún problema. Entonces, sí. Para concordar mis compañeros, para ver si nos quedamos sí, con este que no nos queda otra alternativa. Mire, yo por ejemplo, hoy de mañana tuve la primera práctica, se puede decir virtual, con los chicos de agronomía y bueno, estuvimos con la ingeniera Margarita que incluso preparar un video, verán, y nos salió muy bien. O sea, no nos queda otra alternativa. O sea, lo importante es, de mañana ya la ingeniera, tratar de trasladar a los estudiantes de alguna manera en el conocimiento para que no nos quedemos con ese vacío académico. Yo creo que eso no habría ningún problema, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ya. Bien, vamos entonces a escuchar en cambio ahora a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4. Tengan la bondad, por favor. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? Denis, ¿cuántos minutos hicieron? Denis. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? 9 minutos con 40. ¿Cuánto? 9 minutos con 40. Muy bien, estamos muy bien dentro del tiempo establecido. Bien, vamos a escuchar entonces, así digo, con el mismo respeto, con la misma consideración que nos debemos y nos tenemos en el aula, ya sea física o virtual, eso no cambia el comportamiento actitudinal que tengamos. Y vamos a escuchar en este caso a nuestras compañeras y compañeros entonces del grupo número 4. Aquí prácticamente los compañeros que no están viniendo, pues hay que ser solidarios, estamos realmente tratando de garantizarles para que ellos no se queden en la calificación, entonces vamos a poner la calificación que va teniendo el grupo, ¿no? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, vamos a empezar entonces con Cristian Retete, subimos hacia arriba, llegamos hacia Yadira, Evelyn, y luego vamos a Juliana y terminamos con Yesenia porque Julio tuvo algún inconveniente por ahí y me pidió permiso. Así que en ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, Denis. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a exponer lo que es el problemas y conflictos del caso del proyecto Mirador en Tundaime, en el Pangui. Una frase introductoria de esto es que la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre, dicha por Mahatma Gandhi. Ya, muy bien. Una breve introducción de esto es que la problemática sobre la distribución, en lo que es la distribución de los recursos naturales ha generado conflictos por la iniquidad de los mismos en los diferentes aspectos, en las comunidades y poblaciones adyacentes. En sí, en esto aparecen los gobiernos y las comunidades locales y empresas privadas que tienden a resolver estos conflictos generados en diferentes aspectos de lo que es los recursos, de la repartición de los recursos naturales. En el caso Mirador Tundaime, en el Pangui, se encuentra localizado lo que es la cordillera del Cóndor al sureste del Ecuador, adyacente a la frontera con el Perú, en la provincia de Zamora Chinchipe. Lo que vamos a evaluar en esto, en el análisis de este caso, vamos a localizar lo que es el origen del conflicto, los actores que están involucrados en este conflicto y los intereses en sí que tiene cada uno de ellos. El origen del problema, vamos a identificar lo que son el origen del problema basándonos en lo que es localizando el problema, procesos y actores.
Ya. Continuando con el desarrollo del conflicto, sabiendo de antemano que los conflictos de enfrentamiento entre dos o más actores sociales o grupos de interés, hemos identificado que el problema principal en este conflicto eran los desalojos violentos hacia las personas del sector, también la sustracción de semovientes y la destrucción de su patrimonio comunitario y de varias chacras cultivadas. Lo que también originó el desborde del río Quim. Siguiente, por favor. Ya. Las comunidades se defendieron por dos vías, por la vía jurídica en la que hicieron una demanda al Estado por no haber sido previamente consultados. Aún así, el Estado consideraba que no debían haber sido consultados antes y es por esta razón que según ellos, no habían consultado con el pueblo. A pesar de que la visión del proyecto minero, según el Estado, era de gran peligro para el desarrollo y la sustentabilidad de los medios de vida del pueblo, este proyecto lo quisieron seguir llevando a cabo y es por eso que se desarrolló el conflicto. Ya, continuando con este proceso, el gobierno ecuatoriano se justifica haciendo caso omiso a estas demandas y justificándose diciendo que Tundaime no tiene ningún título colectivo que reconozca la presencia de un pueblo étnico en el lugar y que por ende no era necesario aplicar una consulta previa, libre e informada. Siguiente, por favor. Siguiendo con el proceso, este proyecto minero es uno de los sectores estratégicos más importantes para el país, lo que produciría un gran avance, pero también trae consigo un fuerte conflicto socioambiental como amenaza al sitio. Siguiente, por favor. En cuanto a EXA, decidió demandar a 16 finqueros que se oponían a la venta de sus tierras para la extracción de minerales en la zona. Y el ente mediador ahí fue el ARICOM, que es la Agencia de Control y Regulación Minera. Digamos. Ya, a continuación, según el proceso que se desarrolló para que se dé este conflicto, Préndame tenemos... la camarita, préndame, Julianita. Ay, perdón. Ya. Ya, con un enfoque ambiental, se dice que científicos y biólogos reconocen estos territorios como sitios de inmersa riqueza natural, ya que, y a su vez con esta explotación de este proyecto minero, sufre una amenaza a las especies endémicas, a su vez existe poca investigación de esto. Siguiente. Ya, aparte de las razones ambientales para conservar estos territorios, es de carácter más político y necesaria traer a memoria. Resulta que uno de los compromisos del Tratado de Paz firmado en Brasilia en 1998 entre Ecuador y Perú, tras la guerra de 1995. Fue la creación de parques nacionales contiguos para evitar conflictos futuros. Sin embargo, en la actualidad, solo Perú posee el Parque Nacional Ichicat, Muja, con 887 kilómetros cuadrados de selva. Mientras que en el caso de Ecuador, solamente 2 reservas ecológicas, que son el Quimi y el Cóndor, que en sí estos suman 114 kilómetros cuadrados. Siguiente. La empresa, a su vez, la empresa Ecuacorriente, es una de las principales actores involucrados, ya que es la causante del daño territorial y ambiental y es la que realiza la actividad de explotación minera y a su vez estos, como lo mencionó la compañera Evelyn, no han llegado a un acuerdo con la comunidad para tener acceso al campo minero. Se dice que este proyecto Mirador, como se lo llama, es el primer yacimiento en el país a gran escala, ya que se lo ha hecho a cielo abierto. Y pretende extraer
49,000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Además, tenemos como involucrados la Junta Parroquial, que es en sí la comunidad más afectada, que esta está directamente relacionada con la empresa. Está compuesta por 30 familias, de las cuales 40 se dedican directamente al trabajo laboral en campo. Y a su vez, como tercer actor, tenemos el municipio del Pangui, el cual da a conocer a la comunidad, el cual manifiesta que se debe dar a conocer a la comunidad sobre este proyecto, con certeza sobre el área y el impacto ambiental que este vaya a causar. Y de tal manera asegurar ingresos y emplear un futuro, garantizando que el impacto ambiental de los proyectos no afecte en sí a la actividad económica y a las condiciones de vida de la población. Bueno, continuando con el desarrollo de esta exposición, también dentro de las partes involucradas tenemos al consorcio de organizaciones del Cantón El Pangui, en donde su propósito en este proceso es mejorar la coordinación tanto de las organizaciones sociales que se encuentran en contra o no están de acuerdo con la actividad minera. También tenemos dos federaciones, la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, cuya organización tiene un interés principal de recibir los beneficios económicos que traería este proyecto, esta actividad minera. Sin embargo, la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de la misma provincia tiene una posición de no al desarrollo de la minería a gran escala en los territorios indígenas. Como conclusiones del conflicto, tenemos que el contrato realizado por la empresa Ecocorriente, de la explotación minera a gran escala, porque es un método de cielo abierto, provoca la contaminación de muchos recursos naturales, así como la pérdida de la cobertura vegetal y la contaminación de los cauces hidrológicos principalmente. También la instalación de este proyecto ya tiene efectos nocivos sobre la salud de los ecosistemas y esto implica que la biodiversidad tenga daños irreparables y a su vez irreversibles. También la deforestación es la principal causa de que haya una alteración en la dinámica de los ecosistemas, puesto que si se pierden los bosques, esto influye directamente en la riqueza y en la abundancia de especies. El proyecto Mirador erosionó aquellas prácticas de salud, aquellas costumbres, esos conocimientos que posee la población indígena, impidiendo también su acceso hacia esas plantas medicinales que también estaban siendo comercializadas. De esta manera terminan con los medios de vida y como último tenemos que los factores tanto políticos y legales acarrean grandes problemas sociales y ambientales a su vez, ya que el proceso que se llevó a cabo con este proyecto de la minería sin considerar el factor social a la población indígena promovió la corrupción y el deterioro de la ética pública cuando ellos fueron violentados y desvalorizados sus derechos. Finalmente tenemos una frase que dice, tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se han convertido en botes de basura. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, felicitaciones, muy buen trabajo, pero no me pusieron el número en la diapositiva. Las diapositivas no tienen número. Es que ya le estamos poniendo en la parte... Sí está, Inge, en la parte de arriba. No, está bien. Ahí donde dice en la parte superior, ingeniero. En la parte ya. superior. Ahora que yo tengo activada la camarita de ustedes para verlos. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, muy buen trabajo, chicos, los felicito, muy buen trabajo. Además, este es un tema recurrente, ¿no? Estaba escuchando las noticias de mañana que justamente las empresas mineras son las que más presionan al Consejo Provincial de Zamora Chinchipe y al municipio de Zamora para que pasen realmente a los diferentes colores de semáforos en donde puedan transitar con mayor versatilidad y fluido sus productos, ¿no? Entonces, fíjense cómo los intereses realmente a veces mineros priman sobre los intereses particulares y sobre los intereses de los pueblos, ¿no? ¿Se acuerda que el año anterior en la asignatura de legislación ambiental decíamos que definitivamente en el Ecuador prácticamente tenemos leyes para todo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los principios que hubieron en Río? Entre ellos, por ejemplo, el principio de participación. El principio de participación decía de que todos los estados, todas las empresas
que realmente generen una obra, en donde esa obra produzca un impacto ambiental, era obligación del Estado consultar a la ciudadanía, y que la ciudadanía incluso se acuerdan que decíamos, se le puede conceder audiencia pública, ¿se acuerdan? Audiencia pública, en el sentido de que si el criterio es mayoritario de ellos, en el sentido de que se oponen, incluso el Estado decía que debería tomar en cuenta ese tipo de criterios. Sin embargo, ustedes lo han demostrado el día de hoy, que lo que hemos dicho en el año anterior no es algo que hemos dicho de nuestro criterio antojadizo, sino que realmente se cumple en la práctica, ¿no? Es decir, estamos observando de que a veces priman los intereses económicos sobre los intereses ambientales, ecológicos, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues, a su pretexto de qué, es decir, de que los recursos naturales de alguna manera son el motor fundamental para el desarrollo del país. Lógicamente que a veces en esto hay que cuestionarse un poco, ¿no? Yo siempre digo que a veces no hay que ser muy extremista o muy conservacionista o muy extractivista, ¿no? Siempre debe haber un punto de equilibrio, siempre debe haber un término medio, ¿no? Es decir, muy extractivista ni muy conservacionista también, ¿no? Debe haber realmente algo que permita tener una medida de equilibrio, ¿no? Un estudiante de la asignatura que estoy dando ahorita, legislación ambiental de octavo, un día me había compartido un video muy interesante sobre la cuestión de la explotación maderera en la provincia de Esmeraldas. Y me está sirviendo a mí mucho para mis clases, tanto con ustedes de resolución de conflictos, como también en la clase de ellos de legislación ambiental. Y siempre en mis clases me estoy refiriendo a este video, ¿verdad? En la exposición que ustedes decían, por ejemplo, manifestaban de que en este caso, Ecuacorrientes o EXA, como hoy se llama, definitivamente tuvo que, hasta cierto punto, chantajear a los campesinos para que les vendan sus tierras, ¿no? Es decir, a la gente que se oponía a la minería. Algo similar en el video cuenta que pasó en Esmeraldas, ¿verdad? En Esmeraldas, en cambio, las empresas que se dedicaron o que se dedican al aprovechamiento de la madera, básicamente empresas, pues son grandes grupos económicos, grandes grupos monopólicos de poder, dice que en cambio comenzaron a acusarlos, fíjense, a los campesinos. Dense en cuenta la crueldad, ¿verdad? O sea, acá por lo menos EXA de alguna manera pues los demandó por una cuestión, no sé, que ellos tenían el permiso, no sé cuál sería el asunto. Pero en este video que estoy observando y que me está sirviendo mucho a mí para tener elementos de juicio, para poder conversar con ustedes y ponerles ejemplos. Entonces, por ejemplo, decía de que estas empresas que son verdaderos monopolios económicos, prácticamente dice que comenzaron a los campesinos que se oponían al aprovechamiento de maderas finas, el caso de chanulo, el caso de caoba, de cedro, que son maderas finísimas, que quedan ya muy pocas en los ecosistemas, en este caso del bosque tropical húmedo del noroccidente del Ecuador, en Esmeraldas. Dice que los comenzaron a acusar de guerrilleros, ¿no? De guerrilleros, fíjense, que eran de la guerrilla colombiana. Y dice que eso incluso hizo de que tuvieron algunos, fíjense, hasta los mandaron a secuestrar, ¿verdad? Hay un campesino que cuenta un testimonio de que me pareció a mí súper interesante. Miren, este podría ser otra alternativa, tal vez si no encuentran algo para poder entrevistar a un líder. La otra alternativa es tal vez buscar en el YouTube, si no hay este tipo de versiones, ¿verdad? Y está esta versión ahí, y este señor dice que prácticamente a él lo acusaron de terrorista, de guerrillero, y que definitivamente eso hizo de que lo secuestren, que lo tuvieron secuestrado, creo, como unos días en la montaña, ¿verdad? Sin ningún tipo de comunicación, amenazándolo incluso que lo iban a matar, y dice que a presión lo hicieron firmar prácticamente el consentimiento para que se pueda hacer, en este caso, el aprovechamiento de la madera. Y sucede algo similar con la cuestión de la minería, ¿no? Y entonces, ahí habla incluso, fíjense que este video es muy interesante, verán, incluso si vamos a tener tiempo, véanlo. Habla incluso también, fíjense, cómo las certificadoras de alguna manera se convierten en cómplices también de este tipo de atropellos. O sea, las certificadoras de alguna manera son direccionadas a trabajar en beneficio, en este caso, de las empresas. Miren, y de estas empresas que les estoy contando, madereras, ¿no? Que de alguna manera se constituyen verdaderos monopolios para el aprovechamiento de este recurso. Fíjense, yo me estaba poniendo a pensar que la mayor parte de ese tipo de empresas, a veces han surgido los ministros del ambiente, a veces han surgido, qué sé yo, los directores, qué sé yo, que están relacionados con la parte ambiental. Entonces, imagínense lo que yo les decía a ustedes en el ciclo anterior, el ratón cuidando el queso. O sea, imagínense ustedes. Entonces, prácticamente miren este tipo de trabajos que ustedes están haciendo,
nos está clarificando mucho el panorama. Esa es la realidad que tenemos los forestales, es la realidad con la que nos vamos a enfrentar los forestales, ¿no? Es decir, la situación de los recursos naturales, la cuestión ambiental, la cuestión de la biodiversidad, la cuestión de la madera, es un verdadero conflicto, ¿verdad? Es un verdadero recurso importante, pero que puede generar muchos conflictos que incluso a algunos les ha costado hasta la vida, ¿verdad? Yo recuerdo un compañero forestal que trabajaba en el control forestal en la parte de Imbabur, en la parte de Ibarra. Por ejemplo, a él prácticamente lo asesinaron porque le dieron escopolamina y prácticamente a él pues lo sacaron del mapa, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna forma los lojanos, y ese siempre es algo que yo le estoy recalcando, siempre somos gente honesta, ¿no? Gente honesta que realmente tenemos nuestros valores éticos y morales, y sobre todo profesionales a flor de piel. Así que chicos, chicas, los felicito, muy buen trabajo. Igual ustedes se van a quedar con este caso. Sí, ingeniero. Ya, muy bien, y ustedes ya tienen bien identificados a los actores, que es muy importante, ¿no? ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? ¿Denis? ¿Cuántos minutos hicieron, Denis, la exposición? Casi 9 minutos. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a escuchar al último grupo, al grupo número 5. Yo siempre cuando les digo en clase, no porque sea el último grupo, significa que sea menos interesante, ni cosa por el estilo. Así que con el mismo respeto, con la misma consideración, vamos a escucharlos a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5, para lo cual entonces les pido por favor que pongamos la presentación, compartamos pantalla, maximicemos la exposición. ¿Quién va a manejar la exposición? ¿Quién está manejando la exposición? El compañero Guido. Guido. Guido, entonces Guido es el duro, entonces aquí. Muy bien. Entonces vamos a empezar entonces, lamentablemente pues aquí, maximicemos la presentación, Guido. Lamentablemente pues aquí no contamos con la presencia de Edith y también Wilmer tuvo un problema por ahí de carácter familiar y tuvo que retirarse, así que lamentablemente este tipo de cuestiones que son imponderables, pero lógicamente prima ante todo el criterio de solidaridad nuestro, ¿no? Entonces vamos a empezar justo con Guido, que es el anfitrión entonces. Vamos a empezar con Guido y terminamos con Valeria entonces en ese orden, de forma entonces descender. Tengan la bondad, por favor, corre el tiempo de Guido, Richard. Yeah. Ingeniero, bueno, buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Bueno, nuestro grupo, que es el grupo número 5, vamos a... Bueno, nuestro tema es el conflicto socioambiental en Chuquiribamba. Como frase introductoria tenemos: cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñes. Muy bien. Sin duda no hay progreso, ¿ah? Qué bueno. Yeah. Bueno, como una introducción tenemos que para que se produzca un conflicto en sí, las partes deben percibirlo, o sea que estos deben sentir que sus intereses, o sea que sus intereses se encuentren amenazados o en peligro de ser afectados. O sea, esta es la principal causa que se da para que se produzca un conflicto. Y para que se la producción de conflictos siempre se da por varias razones. Primero, una de estas razones tenemos es por la información. Esto se da cuando a las personas le falta la información necesaria para tomar las decisiones correctas. O sea, a veces carecen de información y pese a ello, o sea, dan su punto de vista y sin saber que están en lo erróneo. Tenemos por la relación que se debe a fuertes emociones negativas o percepciones falsas o estereotipos que tienen varias personas ante la escasa comunicación, incluso que lo que lleva a tener conductas negativas. Tenemos el conflicto que son por intereses, que son causados cuando es por la competición que se da entre necesidades, pues ya sea por un recurso, por un bien o un servicio que tenga. Y donde en este tipo de conflicto, una de las partes creen que para satisfacer sus necesidades deben lo que es sacrificar las de otras personas o de su oponente. Y por los valores, estos son causados más bien por los sistemas de creencias incompatibles. O sea, esto quiere decir que cada persona, o sea, esto está inculcado por los valores que ya se van dando en tradiciones entre familias y entre comunidades. Continuando con la exposición, tenemos cuáles son los elementos que están dentro de un conflicto.
lo cual tenemos representado lo que es el triángulo de Mitchell, lo cual en el que nos expresa que las partes se refiere a los elementos relacionales y psicológicos del conflicto, es decir, quiénes son los involucrados de este problema. Tenemos el proceso, la manera en que el problema es abordado o cómo está estructurado, y también, por último, el problema, que es el tema que tendrá que ser solucionado por el mediador. Ya, siguiente. Ya, el desarrollo del conflicto, que nosotros lo desarrollamos el conflicto que se presentó dentro de la parroquia Chuquiribamba, que se encuentra ubicada en la provincia de Loja, Cantón Loja. Aquí se encuentra a una distancia de 41 kilómetros de la ciudad, y también para llegar a la parroquia de Chuquiribamba se debe atravesar por la parroquia de Taquil y Chantaco. Aquí presentamos un mapa de ubicación y también las concesionarias presentes dentro de esta parroquia. Ya, tenemos que la comunidad Chuquiribamba tiene origen cañari. De ahí se desprenden todas estas costumbres, dialectos, tradiciones y culturas. En su mayoría, los moradores de esa parroquia son campesinos dedicados a realizar actividades de carácter agrícola y producción y cuidado animal de granja. Esto por su subsistencia y también comercialización de los mismos. También tenemos que en el 2013 la parroquia fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador, ya que consta con 195 bienes patrimoniales inventariados, por lo que se la registró dentro del Patrimonio Cultural del Ecuador. Continuando con la exposición, nos dice que también en toda la parroquia Chuquiribamba existen 8 concesiones mineras registradas en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. El caso de estudio principalmente que lo enmarcamos en la concesión minera de Virgen del Carmen, que abarca un territorio de 400 hectáreas y cuenta con el 29% del total de todo lo que viene a ser las concesiones de la minería. Cabe recalcar que estas concesiones se encuentran ubicadas casi en la totalidad de todos los cursos de agua que existen en la parroquia Chuquiribamba. A continuación les presentamos los actores y los grupos de interés. En este caso, los actores involucrados es en sí la comunidad de la parroquia Chuquiribamba y la Asociación de Productores de Horchata La Lojanita, que en este caso son los que también sufren, ya que se reduce el abastecimiento de agua por esa circunstancia de la minería. Las organizaciones involucradas son los GAD de Chuquiribamba y la Asamblea de Pueblos de Fierro Urco. Entre los entes reguladores encontramos ARCON, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, y el MAE. Entre los grupos de interés, en este caso es la concesión minera Virgen del Carmen, que es la que está interesada en extraer los minerales, y los mineros artesanales minoritarios que se encuentran en ese territorio. Como dato importante, tenemos que una de las concesiones mineras abarca todo un barrio, que es el barrio de Aracapa, y tiene el problema es que la población no tiene conocimiento de esto, ni las mineras que se han encargado la concesión han socializado esto antes ni después de la misma. Además, otro problema que tiene el barrio de Chuquiribamba es el escaso acceso a los servicios básicos, lo que conlleva la proliferación de enfermedades.
Otro de los problemas es que la mayor parte de las concesiones se han otorgado en zonas catalogadas como zonas de protección y conservación. Estas zonas se encuentran en el sector oeste y fueron catalogadas de conservación y de protección dadas sus características geomorfológicas. Esas concesiones mineras también han causado la pérdida de la cobertura vegetal de las zonas altas, el derrumbes, pérdidas de zonas de cultivo, reducción del potencial hídrico, contaminación de las aguas, disminución de la flora y fauna. Otro de los problemas que enfrenta Chuquiribamba es el incremento de deslizamientos y desprendimientos de rocas en zonas pobladas. Esto, como ya estaba en la lámina anterior, también fue provocado por las minerías, pero también existen otros aspectos debido a factores de urbanismo como inadecuadas conexiones de agua potable, alcantarillado, y en sí que el urbanismo se encuentra o están establecidas en pendientes pronunciadas, lo que aumenta la vulnerabilidad. Y otro de los problemas es la deforestación, que afecta a los ecosistemas que presentan servicios ambientales vitales para la comunidad. Siguiente. Como conclusiones, tenemos que en la parroquia la minería es un componente importante para su economía, por lo que existen varias concesiones mineras registradas. Sin embargo, solo una de ellas, como es Virgen del Carmen, se encuentra en fase de explotación y también es la que abarca más hectáreas. Otra conclusión es que los asentamientos humanos en zonas con pendientes elevadas provocan determinados niveles de deslizamiento, erosión de suelo, aumentando la vulnerabilidad para la población. Los recursos naturales, tanto como de flora y de fauna, presentan en mayor o menor medida una intervención antrópica que afecta su renovación. Otra conclusión es que la calidad de vida de esta parroquia se ha visto afectada por carecer de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, que garantizan una vida digna a la comunidad o población. Como frase final, tenemos que el conflicto no está entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Gracias. Muy bien. Bien, chicos, muy bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones, muy buen trabajo. Los felicito, han hecho una excelente exposición. ¿Ustedes también se van a quedar con este caso, con este conflicto socioambiental? No, ingeniero, estamos viendo otro, el que le estaba comentando yo. Perfecto, no hay problema. Pero no se retrasarán, verán, porque recuerden que todos tenemos que ir marchando en el mismo nivel de lo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos tiene Denis? ¿Denis? Casi los 10 minutos, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, primero permítanme felicitarles a todos los grupos, han hecho un muy buen trabajo, una muy buena exposición. Solo me falta un poquito por ahí mejorar la exposición, ¿verdad? Y lógicamente un poquito menos de lectura para irse ya ejercitando a lo que va a constituir su trabajo de investigación a nivel de la tesis, ¿no? Para optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Entonces, por favor, pongamos mnemotécnicas en las láminas, ¿no? ¿Se acuerdan que les había señalado la importancia de poner mnemotécnicas, ¿no? Es decir, con la finalidad de no dar lectura textualmente a la lámina, sino que realmente ir utilizando la lámina. Y para eso decíamos que en PowerPoint hay la facilidad de poder resaltar, poder, qué sé yo, poner un color diferente, negritas, cursiva, etc. Entonces, eso le está faltando casi en la mayoría. Entonces, tratemos de poner en práctica, diga que incluso para irnos un poquito ya ejercitando en lo que va a constituir la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Entonces, desde esa perspectiva, pues tiene que ser algo que ustedes lo interioricen en conciencia. ¿No recuerden aquella frase que hay de Redford que dice: calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve, ¿no es cierto? Entonces no se olvidarán, por favor, de hacer aquello. Bien, entonces fíjense, de alguna manera podríamos ir sacando a limpio algunas cuestiones que ustedes las han anotado y que tienen que ver justo con la contenido de las conferencias, de los contenidos que hemos ido analizando en estos días en la asignatura, ¿no? Miren, por ejemplo, la importancia de considerar, entonces, en un conflicto socioambiental, la cuestión del
triángulo de Mitchell, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran los elementos del triángulo de Mitchell? A ver, hagamos un recuento. ¿Cuál es el primer elemento? Problema, proceso. El primer elemento es el problema. El segundo elemento, Actores. los partes. perdón, Las partes. las partes, los actores. Y el tercer elemento, El proceso. el proceso, ¿no es cierto? Entonces, miren, en todo conflicto socioambiental prácticamente están interactuando esos tres elementos fundamentales que plantea el triángulo de Mitchell. Es decir, primero, generalmente necesitamos que exista un problema. Y se acuerdan ustedes de que hacíamos una diferenciación entre lo que es un conflicto socioambiental y lo que es un problema ambiental o ecológico. Y decíamos generalmente que el problema ambiental o ecológico generalmente es cuando existe afectación a algún recurso del ambiente o de la biodiversidad, pero que esa afectación necesariamente no significa que puede constituirse entonces en un conflicto socioambiental. Para que se convierta en un conflicto socioambiental, decíamos que necesita la interacción social, la interacción humana, y que esa interacción justamente se presenta por la cuestión del poder, por la tratar de acceder a los bienes y recursos que nos puede ofrecer la naturaleza, que nos puede ofrecer el ambiente. ¿Verdad? Tendrán muy en claro entonces lo que es un problema ambiental o un problema ecológico y lo que es un conflicto socioambiental. Es decir, yo puedo tener en mi comunidad una cantidad de problemas ambientales, pero que todavía no se constituyen en un problema desde el punto de vista socioambiental. Es decir, necesitamos la interacción humana, interacción que puede ser por el uso, por el acceso, por el control, por el beneficio de los recursos. Entonces, primer elemento fundamental, tenemos el problema. El problema, lógicamente, puede iniciar de manera original, de manera primigénita, puede empezar como un problema de carácter ecológico, como un problema de carácter ambiental. Es decir, lo que nos contaba la experiencia de Byron, que decía que en su tierra, donde él es originario, tienen problemas con el agua. Pero te necesitamos a continuación, para que eso se constituya en un conflicto socioambiental, necesitamos la interacción social. Es decir, el segundo elemento fundamental del triángulo de Mitchell, la presencia de los actores. Y dentro de esos actores, como ustedes muy bien lo señalaron, existen actores que están vinculados en los diferentes niveles. Si vamos en el nivel jerárquico, entonces estaría el Estado. El Estado realmente es un actor clave. Luego vienen ya, en este caso hablemos de las personas interesadas, que pueden ser las mineras, que pueden ser las empresas explotadoras de madera, y luego más abajo tenemos el grueso de todas las personas que están dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad, pues está la sociedad civil, la iglesia, como ustedes dijeron, las juntas parroquiales, etcétera, etcétera. Es decir, esos actores inmediatamente comienzan a hacer presencia en ese problema ambiental que inició. Inició como un problema ambiental, lo que nos decía Byron, es decir, ingeniero, empezó el problema con el agua, pero en este momento ya hay problema por el agua. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto está comenzando a ejercer su poder. Poder por querer ingresar a ese recurso, poder por controlar ese recurso. Yo estaba leyendo un poquito de información para justamente fundamentar lo que yo hablo, y decía que desde la historia de la humanidad, desde la creación de la humanidad, los seres humanos somos por antonomasia, somos por historia, somos por origen conflictivos, ¿verdad? Unos más, otros menos. Incluso dice que desde el momento que, de acuerdo a la religión que tenemos, las diferentes religiones que puedan haber, generalmente siempre se dice que todo empezó desde Adán y Eva. Y entonces estaba leyendo que dice que incluso desde el nacimiento de la humanidad, si ese realmente es el nacimiento de la humanidad o el núcleo familiar, que desde ahí empezaron ya las discrepancias. Fíjense. Es decir, las discrepancias se originaron entre Adán y Eva, que lógicamente hicieron que posteriormente se convierta en el pecado original y todas cuestiones, y en la utilización, qué sé yo, de las hojas de higuera para poderse cubrir. Entonces dice que los seres humanos, por antonomasia, por origen, por historia, por tradición, siempre hemos sido personas conflictivas. Entonces, en ese momento, entonces, tenemos el problema, tenemos los actores que realmente comienzan a intercambiar entonces sus razones por el poder
poder, qué sé yo, por el recurso, poder por el acceso, por el control, por los beneficios, etcétera. En ese momento ya se convierte y estalla entonces un conflicto socioambiental. O sea, miren, empezó justamente como un problema ambiental posiblemente aislado, posiblemente marginal, pero en el momento que existe la interacción social, se convierte ya en un conflicto socioambiental. Y lógicamente, en el momento que se convierte en un conflicto socioambiental, entonces necesariamente tiene que establecerse un proceso. ¿Y para qué se establece el proceso? El proceso se establece para buscar los mecanismos de solución. Es decir, para tratar de ver un mecanismo de mediación. Entonces, es la razón por la cual entonces tenemos el problema, los actores, ¿no? Y luego tenemos ya el proceso. Entonces, una vez que el conflicto socioambiental ha nacido, ha estallado, ¿no? Entonces, en ese momento se inicia el proceso. Y en ese proceso, lógicamente, van apareciendo posiblemente nuevos actores, nuevos interesados, nuevos grupos de poder, posiblemente. Algunos, en un principio, posiblemente eran totalmente apáticos, totalmente indiferentes, pero después se dieron cuenta que podían conseguir algún rédito económico. Recuerden que cuando veíamos el año anterior legislación ambiental, decíamos que el principio de la legislación ambiental era Estocolmo, 1972, y que realmente los seres humanos comenzamos a reaccionar cuando nos comienzan a tocar nuestros intereses. Entonces, posiblemente muchos actores que en su momento inicial no estaban interesados, puede ser que ya viendo que les van a tocar sus intereses, se conviertan en parte interesada o tal vez en parte afectada. A ver, yo siempre pongo como ejemplo algunas comunidades en donde, por ejemplo, alguien, no sé, hace qué sé yo, pide al Estado que le permitan hacer una concesión para sacar una cantera, ¿no? Para sacar arena, tierra, etcétera, etcétera. Y después los demás se dan cuenta, la comunidad, que ellos sí pudieran usufructuar de aquello y comienzan los problemas. Es decir, más o menos el conflicto surge como cuando se dice como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Y entonces también surgen ese tipo de conflictos. Entonces, conclusión final. La práctica 1 debe dejarnos ya marcado el territorio para ir definiendo nuestros actores, ¿no? Actores que nos van a servir en las prácticas consecutivas para finalmente llegar a la práctica 4, que sería la dramatización del conflicto socioambiental, en donde el objetivo fundamental es tratar de poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la asignatura. Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Está claro entonces todo? ¿Preguntas? Ingeniero. ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Solo termino nomás la clase, haciendo acuerdo, verán entonces, la próxima clase, que va a ser el día jueves 11 de junio, si Dios lo permite, voy a tomar la pruebita, la evaluación de la primera unidad. Entonces, preguntitas de opción múltiple del tema 1 que hemos analizado, de la conferencia 1 y 2, y de todas estas cosas que venimos conversando en este tipo de exposiciones, ¿no? Y que luego de eso, nuestra durar tal vez máximo unos 20 minutos a una media hora, y que luego de la prueba entonces vamos a terminar de socializar si se nos quedan algunos compañeros de la matriz del proyecto de investigación de tesis, ¿no? No se olviden en ir trabajando ya en la práctica número 2, que ya está subida en la plataforma, por recomendación. Siempre estén visitando la plataforma, porque ahí generalmente van a encontrar diferentes tipos de acontecimientos de carácter académico. Bien, entonces les agradezco, y si Diosito así lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Entonces, de esta manera damos fin a la actividad académica de la presente reunión, ¿no? Que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Que pase bien. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego.